Este mensaje cambiará tu vida. Buenas noches a todos los seguidores del Dinosaurio de Noé, a toda la gente que está conectada en este momento, o sea, a las dos personas, a nivel nacional e internacional. ¡Bienvenidos! Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos con Carles, Milena, Adolfo. Los van a saludar primero a todos los que nos están viendo. Bueno, un saludo ahí para toda la gente que nos está mirando a través del Dinosaurio de Noé. Bueno, un saludo. Se quedó congelado. No, yo quiero saludar a mis dos primas que me prometieron estar aquí, que no sé si ya llegaron. Un saludo a todas las personas que están conectadas, 23 personas. Vamos entonces esta noche a hablar de el infierno. El infierno. Vamos a hablar de este tema como tan candente, ¿cierto, Adolfo? Sí, el tema digamos, genera bastante polémica. Y vamos a ver para ver si de pronto hoy se sienten, digamos, pues no sé, de acuerdo o no. Es posible que sí, es posible que no. Me costó también, me costó pensarlo, reflexionar. Estuve pensando estos días en este tema tan complejo y pues espero que hoy podamos como aclarar ciertas cosas, pero pues estoy seguro que no vamos a aclarar todo. ¿Qué dice Carles? Bueno, el tema, al ser tan polémico y haber tantas posturas, yo creo que es más fácil ponernos de acuerdo con el cielo que con el infierno. Entonces, espero aquí, no sé sus posturas, pero que lleguemos a algo, ¿no? Que podamos concluir y que nos salvemos. ¿Y qué dice Milena? ¿Cómo le pareció esta preparación del tema cuando planteamos el tema? Serio, ese no es mi tema favorito, por eso traté de encontrarle otro lado desde donde pensarlo, ¿no? Como de algo que pudiera llegar a mis intereses. No es algo que me trasnoche, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que sí, soy consciente que hay muchas personas que sí, como que es algo que muy de su interioridad, ¿no? Como de sus profundos temores. Claro, sí, es un tema complejo. Cuando lo planteamos, pues lo planteamos precisamente por eso, porque estamos en octubre, mes de los niños, ¿no? Del terror. Y entonces pensábamos como algo así que generara en nosotros también esta reflexión de un concepto que ha estado presente en la teología cristiana desde siempre. Y la propuesta es, bueno, ¿cómo hablamos de este tema hoy? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Qué dimensiones le damos? Por eso llamé a estos cracks. Entonces los voy a presentar. Primero, arriba a la derecha o a la izquierda, tenemos a Carles Toledo. Carles Toledo es guitarrista, biblista, es líder en Trascendente Colectivo, síganlo en sus redes, Carles Toledo y Trascendente Colectivo, un crack de la Biblia. Tenemos a Adolfo Céspedes, profesor, máster en Sagrada Escritura, un crack también de la Biblia y la teología. Y ya todos conocen, o si no la conocen, se las presento a Milena. Milena es teóloga, comunicadora social, animadora en 3D, bueno, es un hit es un hit, guitarrista de rockabilly, bueno, no, mejor dicho, un hit de hits. Entonces, bueno, con esta distinguida audiencia, bueno, vamos a empezar. Yo soy el Dinosaurio de Noé.
Gracias a los que están ahí conectados. Un dino abrazo y que no les caiga un meteorito en la cabeza. ¿Listo? Vamos a empezar. Les cuento un poco el orden de cómo vamos a manejar esto. Vamos a empezar con Adolfo. Él nos va a hablar del infierno en el Antiguo Testamento. Luego voy a hablar un poco del infierno en el Nuevo Testamento y también cosas que me conflictúan de esta idea del infierno, cosas con las que no puedo vivir, no soporto. Luego va a ir Milena hablándonos de la justicia y el infierno, y Carles va a cerrar con 3 cosas que todos deben saber sobre el infierno. Entonces, al final, después de las presentaciones de cada uno, vamos a tener una discusión. Entonces espero que se queden las 50 personas que están conectadas ahorita, porque la discusión va a estar muy divertida. Entonces, comenzamos. Bueno, me imagino que me toca, ¿no? Bueno, listo, bien. Ok, quisiera... bueno, ya me dejaron solo aquí. Bueno, chicos, me metí en un lío porque al hablar del infierno, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, suena un poquito pesimista lo que voy a decir, pero la Biblia desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? No dice nada sobre el infierno. Y bueno, ahí lo reduzco todo y digo, sí, ahí, tal cual. Sí, de pronto muchas personas creen que sí hablan mucho sobre el infierno, pero no. Imagínense que la Biblia, en este caso, desde el Antiguo Testamento, pues simple menciona, digamos, una palabrita que posiblemente siempre repetimos mucho, y es el Sheol o el Seol, ¿ya? Y esta palabrita, como tal, pues simplemente se refiere que es a una gran tumba en donde están los buenos y los malos. Es decir, donde van las personas simplemente luego después de la muerte. Ya, eso es todo lo que exactamente menciona. Obviamente, como el Antiguo Testamento no es una sola unidad, ya, sino que es una gran diversidad de pensamientos y de ideas y demás, y que van evolucionando poco a poco, pues resulta que esa idea no fue estática, ¿cierto? Sino que esa idea fue evolucionando, fue dándose poco a poco hasta llegar a ser lo que, bueno, lo que de pronto, no lo que pensamos en el cristianismo, pero sí desde una idea sobre el tema de la resurrección del cuerpo y todo eso. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? La pregunta, ¿cierto? Que de pronto nos inquieta al hablar del infierno es si hay vida después de la muerte. Lo que los israelitas, ¿cierto? Los israelitas en tiempos del Antiguo Testamento, mientras escribían, se preguntaban sobre la vida después de la muerte, era un no hay vida después de la muerte. Y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, yo traje mi Biblia, no sé si los demás, pero podemos verlo, por ejemplo, en Números, hay un texto en Números, capítulo 16, exactamente capítulo 16, versículo 28-30. Y yo tengo ahí mis apuntes, 28-30. Dice, Moisés dijo, en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres, como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo portentoso, la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y bajan vivos al Seol, sabréis que esos hombres han despreciado a Jehová. Y asimismo, por ejemplo, en Génesis también hay un texto, Génesis capítulo 37, dice 37, versículo 35, de la siguiente manera. No, obviamente no voy a leerte todos los textos porque sería muy difícil, pero es más o menos para que tengamos como idea. Versículo 35 dice, todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba el consuelo y decía, voy a bajar en duelo al Seol, donde mi hijo, su padre le lloró. Bueno, están hablando aquí acerca de la muerte de Jacob como tal. Y hay otros textos más que rondan Isaías, que rondan Job, sobre todo Job. Job tiene esta idea sobre el tema del Seol. El Seol es realmente una tumba muy grande en donde van los vivos y los muertos. Esto preocupaba a mucha gente porque decían, bueno, el hecho de que todos vayamos al mismo lugar pues no tiene ningún sentido. Si soy bueno, si soy malo, todos vamos al mismo lugar y todos morimos. Pero esa era la concepción que tenían. Y la tenían exactamente
digamos, bebían, en este caso, bueno, no sé, bebían o por lo menos tenían concordaban, ¿cierto? Con estas ideas más de Mesopotamia, más que de Egipto. Digamos que Egipto también quiso de una u otra manera influir en ellos, pero ellos no veían, ¿cierto? En totalidad, lo que, digamos, se distanciaban bastante de lo que en Egipto se pensaba sobre la muerte. Y más bien se unieron a la concepción sobre la muerte, ¿cierto? O sobre el infierno como tal, en este caso de Mesopotamia. Mesopotamia, de hecho, tenía una palabra en particular para ella que era Arawak, ya, Aralú, perdón, Aralú, que era como un Sheol, eso es lo que significaba. El Sheol era el Araúl, que era una tumba muy grande donde estaban los vivos. Ya, por lo menos esa era la mentalidad primitiva israelita, en donde ellos entendían que ellos bajaban y simplemente pues no había un premio o un castigo frente al tema después de la muerte. Impacta, ¿cierto? Porque luego vemos con el fariseísmo y con todas estas corrientes del cristianismo, donde, bueno, comienzan a discutir el tema de la resurrección del cuerpo, pero hay que tener en cuenta que esto ya viene de la influencia griega, ya de la influencia griega. Y la primera parte, por lo menos la primera parte en la Biblia, que vamos a hablar acerca de esto de la resurrección del cuerpo y tal, va a ser en Daniel, de hecho, Daniel 12, donde ya ellos van a decir, bueno, es que aquí debe haber una situación que defina exactamente, momento, que defina exactamente si, bueno, si dependiendo de nuestras obras, ¿cierto? Dependiendo de lo que hagamos o lo que somos, debe haber una habitación exactamente en donde estén los vivos y una habitación donde estén las personas buenas, que hayan hecho buenas obras y los que han hecho malas obras. Debe haber alguna habitación y es en Daniel ya una literatura posexílica, ¿cierto? Con diferentes tipos de influencias, en donde se va, digamos, a razonar sobre el tema de la resurrección, ya, sobre el tema de la resurrección del cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento, por lo menos en Daniel, en este caso, Daniel capítulo 12, perdón acá, Daniel 12, está rebelde Daniel hoy. Daniel capítulo 12, versículo exactamente 2 y 3. Dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Aquí es como más o menos la concepción de lo que se tiene de infierno, ¿ya? Porque antes, digamos, y va a ser lo que va a pasar digamos, en el Nuevo Testamento con el tema de la palabra Sheol, ¿cierto? Y que luego se va a traducir a Gehenna al Hades como tal, y se va a dar una concepción sobre esto. Es decir, en otras palabras, los judíos, ¿cierto? Antes del segundo siglo, antes de Cristo, pensaban que simplemente no había una vida más allá de la muerte, ¿ya? No había una vida más allá de la muerte. Esa era la concepción y eso lo vamos a tener, digamos, como herencia en muchas partes de la Biblia, ¿ya? Muchas partes de la Biblia va a hacer referencia en que no hay nada después de la muerte, no hay infierno, no hay premio, no hay nada. Todo el mundo va a un solo lugar, simplemente vaya, sea justo o justo. Entonces, luego del segundo siglo, digamos, antes de Cristo, ¿cierto? Ya se va a tener esa pequeña concepción que vamos a verla en Daniel. Ya Daniel va a ser, digamos, de una u otra manera, ese reflejo frente a esa reflexión de qué hay después de la muerte. Y de hecho habla acerca de la resurrección y la recompensa o la retribución, ¿cierto? Después de la muerte. ¿Por qué? Porque se veía que muchas personas, pues, eran muy malas, ¿ya? Eran muy malas y al final pues no tenían ninguna recompensa, simplemente morían y ya y no había nada después de eso. Incomodaba a las personas que prácticamente estaban recibiendo cosas, digamos, bueno, viviendo situaciones muy difíciles, ¿ya? Aunque eran personas que hacían el bien. Por lo menos vamos a ver en los Salmos, creo que en Salmos 43 o algo así, donde hay esa pequeña reflexión. Ven acá, pero es que yo estoy recibiendo cosas malas a pesar de que, vamos, que estoy recibiendo cosas malas a pesar de que soy bueno, ¿ya? Entonces, eso realmente era incómodo, ¿ya? Y por eso comenzaron esas reflexiones acerca de la retribución luego de la muerte,
¿ya? Bueno, todo esto sobre el tema de la resurrección. Y solo que me llama mucho la atención que para digamos, la descripción de infierno que nosotros tenemos en la actualidad, solo se encuentra, o por lo menos se va a encontrar en Daniel, ¿ya? ¿Cuál es la concepción de infierno que nosotros tenemos? Horrores, dolor, ¿ya? Fuego, eso es lo que nosotros creemos y, digamos, o por lo menos desde el Nuevo Testamento, lo concebimos así, ¿ya? Entonces, solo Daniel se va a ver esta concepción, porque antes simplemente se hablaba sobre el Sheol. Pero el Sheol, ¿cierto? No era un lugar digamos, de maldad, no era un lugar de maldad. Antes del siglo II, antes de Cristo, ojo, antes del siglo II, antes de Cristo. No era un lugar de maldad, al contrario, era un lugar de paz, ¿ya? Era un lugar digamos, para tener tranquilidad. Eso es lo que significaba el Sheol. Ya, morías y punto, no pasaba más nada. Pero, ¿cierto? Luego del siglo II, con toda esta influencia de la filosofía griega y demás, pues comienza esa reflexión, precisamente. Comienza esa reflexión digamos, a hacer eco, y ya entonces se va a entender en este primer verso de Daniel sobre lo que nosotros concebimos como infierno, ¿cierto? Vergüenza y horror eternos. Exactamente hace esa... Y luego, pues también lo vamos a tener en el segundo libro que más o menos describe, bueno, no lo busco acá porque creo que también vamos a tener porque el tiempo apremia, ¿cierto? Va a ser exactamente en sabidurías. Sabiduría también va a ser un texto, ¿cierto? Digamos, bueno, que no es canónico, pero que nos ayuda a entender un poquito esa mentalidad judía después del siglo II, ¿cierto? O durante ese siglo II, ya llegando antes de Cristo, y que estaba asociado a la idea de un lugar, ¿cierto? Un lugar donde se quemaban cosas, pero no se quemaban cosas, digamos, no se quemaban cosas porque sí, ¿ya? Se quemaba algo que no servía. Algunos profetas, ¿cierto? Como Isaías, como y demás, asociaban esta idea a lo que pasaba con Josías. Creo que era Josías, espero no equivocarme, donde llevaban al monte Hinón, ¿cierto? Bueno, yo estuve ahí eso ahora mismo es como un lugar para comer salchipapa. O sea, es un lugar para comer salchipapa, no les estoy mintiendo, el infierno actualmente es un lugar para comer salchipapa. Yo estuve ahí y me comí un tronco de salchipapa, ¿ya? Y es un lugar simplemente era un lugar donde se quemaba la basura, donde se quemaba lo que no servía. O por lo menos esa era la concepción que se tenía dentro de la mentalidad judía, ¿ya? Después del siglo II, ¿ya? Porque sucede que allí se quemaron a los niños, ¿cierto? Digamos, en honor a Moloch. Entonces, desde esa situación, ¿cierto? Desde esa situación, pues comenzó a darse esta idea de que el Gehenna era un lugar malo, un lugar para los malvados, donde los cuerpos de los muertos se queman. Pero bueno, ya ese es nuestro amigo Dino nos va a hablar un poquito más acerca de eso. Ya. Pero creo que está muy claro sobre más o menos cuál es la percepción, ¿cierto? De lo que pensaban pues los antiguos israelitas, los antiguos, sobre esta concepción. Creo que no se me pasa nada. Sin embargo, hay una cosa que anoté que me pareció muy interesante, ¿cierto? Que bueno, yo concluyo desde este punto, y es que para el antiguo Israel, ¿cierto? El Seol no es una vida más allá de la muerte, antes del siglo II. Ya hay que hacer esta distinción para que podamos comprender. No era una vida más allá de la muerte, era simplemente la negación como tal de que existe una vida. Y en esto se parecen bastante, ¿cierto?, a las concepciones mesopotámicas del Arayú, creo que se llama así, no sé cómo pronunciarlo, pero es Arayú, que es lo mismo que el Seol, que es una gran tumba gigante, ¿cierto?, en donde iban los muertos y ya, ahí iban, no pasaba más nada, no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Morimos y punto. Eso es lo que pensaba, por lo menos en el Antiguo Testamento, cerca del infierno. Mi amigo Dino. Bueno, no, Adolfo, me encantó tu exposición, muy clara, ese recorrido como desde la revelación progresiva, ¿no? Cómo se va configurando el concepto, va pasando poco a poco por la mentalidad del pueblo de Israel, desde ese lugar donde van buenos y malos, ¿no? Un patriarca como Jacob y estos
que mencionabas en Éxodo, los hijos de Coré terminan en el mismo lugar, en el Sheol, ¿no? Y como Daniel, por allá en el siglo III o II, nos propone un salto conceptual, y es que habrá un lugar para unos para otros. Muy bien. y un lugar para otros. Muchas gracias, no, muy interesante, me gusta mucho tu... Súper. ¿Qué tal las salchipapas antes de pasar al otro? Excelente. Muy rica, de verdad, muy rica. Okay, listo. A mí lo que me quedó claro fue que, o sea, explícanos eso. Adolfo puede contar el testimonio. Yo fui a Liena y lo que había... Tú fuiste donde... Yo fui al infierno y había unas salchipapas muy ricas, se cocinaban unas salchipapas muy ricas, y puedo decir, salí del infierno con vida. Y bueno. Bueno, vamos a saludar a Diego López desde Argentina, a Tomás Sebastián Larios. Saludos. A Tenógenes Mora, a Mauricio, a Jorge desde Costa Rica, Mauricio desde México. Aquí nos preguntan que si el infierno de Dante. Yo al final vamos a responder las preguntas que podamos. José Ramón nos manda saludos. Joseph pregunta que si los dinosaurios se fueron al infierno o al cielo. Al final responderemos esas preguntas. Dicen que si Adolfo Céspedes está relacionado con Céspedes Mestre. No sé quién es. Aquí les mandan un saludo a Adolfo y a Milena de la familia Chacón Rojas. Joel Cuenca dice que aquí están los dinosaurios. Miguel, bueno, el Pazlino, un amigo, nos saluda, dice que está aquí presente escuchándonos. Saludos, Pazlino. Aquí una pregunta que nos estaba haciendo Carles antes de empezar: ¿el infierno ya está inaugurado? Bueno, ya hablaremos de todas esas preguntas al final. Muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Entonces voy a empezar como con mi tema. Espero que estén contentos. A mí me gusta la cámara así. No sé si les molesta que la deje así. Hágale. Me gusta verles las caritas a los compañeros, a ver si uno va bien o va a un desastre. Bueno, entonces vamos a hablar si los dinosaurios van al infierno. Mentiras, esperen un segundo. Espérenme que tengo aquí problemas técnicos. Listo. Bueno, el infierno. El infierno es un tema enredado. El infierno es un tema complejo. Y me encanta hablar de los temas enredados y complejos. Hay un autor que se llama Raymond Panikkar, no sé si alguno lo ha escuchado, un filósofo que murió hace algunos años, filósofo, teólogo, bueno. Él decía: de lo único que vale la pena hablar es de lo que no se puede hablar. De lo único que vale la pena hablar es de lo que no se puede hablar. Eso cualquier enamorado lo sabe. Y hoy vamos a hablar de algo que no se puede hablar, de algo complejo. ¿Y qué es eso complejo? Pues el problema del infierno, lo que eso sea, porque yo no sé bien lo que eso es. ¿Listo? Entonces, grandes teólogos, grandes pensadores han hablado del infierno. Entonces no voy a decir que eso no es nada. Es algo que necesita ser pensado. Miren, autores tan tradicionales, conservadores, como Jean Delumier, ¿sí? Este autor, historiador francés, especialista en religión, ¿sí? Creo que tiene un libro que se llama Infierno
y infierno y actualidad. Miren, este autor tan conservador como Jean Delumier dice: la religión se basó tanto en el miedo que cuando se perdió el miedo se dejó la religión, abordando un poco el tema del ateísmo contemporáneo y cómo este concepto, abordado por la teología, abordado por los padres de la iglesia y por la literatura cristiana, ha sido un concepto que ha estado presente, pero que ha causado, según esta perspectiva de este señor tan conservador, Jean Delumier, ha causado que personas se alejen de la religión. Otro autor ultraconservador que yo leía mucho cuando estaba haciendo mi pregrado, Carles sabe, que es Urs von Balthasar, un autor ultraconservador. Él dice: el infierno, sea lo que sea, es una tragedia de Dios. El infierno, sea lo que sea, es una tragedia para Dios, dice von Balthasar. Una tragedia para Dios. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es eso? El infierno es una angustia. El infierno es una angustia. Y me perdonan la categoría psicoanalítica, angustia. Es la angustia medieval que encuentra un aliado en nuestras propias culpabilidades. Sin embargo, esto han dicho los autores, esto ha dicho la historia del cristianismo, pero nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿y todo lo que nos dicen tenemos que aceptarlo? Todo lo que nos han presentado tenemos que mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo y decir: sí, señor. Miren, hay cosas que yo no puedo aceptar, pero vamos a hablar de lo trascendente. Y para hablar de lo trascendente solo hay una manera de hablar, y es desde lo simbólico. Nuestro lenguaje es limitado. Nuestras maneras de describir a Dios, de describir el cielo, de describir el infierno, son limitadas. Nosotros podemos hablar de lo que no conocemos desde lo que conocemos. Usamos categorías inmanentes para hablar de lo trascendente. Y hoy voy a presentar hipótesis. Al que no le suene lo que digo, puede decir tranquilamente: no, yo no tomo esa hipótesis, no estoy de acuerdo, no me parece. Entonces, uno de los más grandes problemas que arrastra la teología actual es que ha sido literalista. Y las lecturas de la Biblia han sido despojadas de análisis responsables de los textos. Para empezar, quiero decir algo de un profesor mío que fue Daniel Marguerat. Él decía: la Biblia no describe ningún infierno con gente cociéndose en una olla rodeada de demonios. La Biblia no habla de eso. ¿De dónde sacamos eso? Seguramente de ese infierno dantesco, o de las caricaturas, o de Homero así amarrado en una silla comiendo donas por la eternidad. ¿De dónde sacamos esas ideas? Las hemos construido a partir del imaginario de eso que hemos llamado infierno, y lo hemos llenado de que usted llega al infierno y lo recibe el diablo y sus demonios y bienvenido, bueno, ¿qué pecado cometiste? Que me gustaban mucho las donas, para la máquina de tortura de donas. Por favor, ¿dónde hemos construido todo esto? Hace parte de nuestro imaginario, ¿no? Y nos da miedo. A muchos les da miedo pensar en estas cosas. Pero yo quiero abordar el infierno desde los evangelios sinópticos. Ese es el lugar en el que me quiero parar. Quiero pensar en el infierno como nos lo presentan los sinópticos.
Y en los sinópticos, cuando los leo, encuentro dos vías. Una vía que llamo la vía o el lado de Dios. Y otra vía que llamo la vía del otro lado de Dios, o al otro lado de Dios. Esa vía de al otro lado de Dios, los evangelios la llaman como Adolfo nos presentaba la gehenna. La gehenna. La palabra infierno es una palabra latina, infernum, que se traduce lo inferior, lo profundo, lo inferior, lo bajo, lo rastrero, lo caído, varón. Pero, ¿qué era la gehenna? ¿Qué era el valle de Ginón que nos presentaba Adolfo? Era el basurero del primer siglo, ubicado a las afueras de Jerusalén. Pero quiero empezar escuchando a Jesús. Jesús nos hace 4 descripciones del infierno en los sinópticos. Una es en Marcos 8:35, que es perder la vida. Otra es en Mateo 7:23, que es no ser conocido. Fíjense los conceptos: perder la vida, no ser conocido. El otro es Mateo 7:23, que es ser apartado. Y Lucas 13:28 nos dice que es ser echado fuera. Con estas expresiones, Jesús presenta el infierno como lo que les decía, la vía del otro lado de Dios. Es un no unirse al proyecto de Dios. Es no participar del proyecto del reino de Dios. Es un perderse. Es un no ser conocido. Es un ser apartado. Es un ser echado fuera. Con estas expresiones, Jesús nos habla de este concepto. Pero además hay 4 imágenes que describen de alguna manera el infierno, y con esas es que hemos construido todos estos imaginarios y el infierno así de Homero. Bueno, son el fuego que no se apaga, los gusanos inmortales, gusanos que no mueren, mire, imagínense eso, gusanos inmortales, eso da como miedo, ¿no? Tinieblas exteriores y el llanto y crujir de dientes. Pero ¿cuál es el elemento más característico? Pues el fuego, por eso hicimos el afiche con fuego y no con gusanos inmortales. Y el fuego se menciona de 6 maneras distintas. Se llama el fuego que no se apaga en Marcos 9:48, el fuego eterno en Mateo 25:41, el horno de fuego en Mateo 13:42, gehenna de fuego en Mateo 5:22 y la llama que atormenta en Lucas 16:25. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Nuevo Testamento utiliza el símbolo del fuego para explicar el infierno? ¿Qué tenemos que hacer? Un análisis semántico. ¿Cómo se hace? Pensando en el concepto fuego, no qué significa para nosotros, sino qué significaba para la mentalidad del primer siglo. Y el fuego ardiente estaba asociado al lugar donde iba la basura, aquello que ya no servía, el desperdicio. Por eso, si se acuerdan, Jesús dice, el árbol que no da fruto es arrojado al fuego, por allá en Mateo 7, o la cizaña inservible es quemada en Mateo 13. Entonces, por tanto, decir que alguien es arrojado al fuego representa la inutilidad, que no fue útil para el proyecto del reino. El análisis semántico de la palabra fuego tiene que ver con la inutilidad, no con el castigo. El segundo elemento, como para ir avanzando,
es el gusano inmortal. Gusanos inmortales. Miren eso tan épico, los gusanos inmortales, que solo aparecen en Marcos capítulo 9. ¿Y qué significan los gusanos inmortales? Pues cuando uno hace análisis semántico tiene que ir hacia atrás en la Biblia y mirar dónde está este concepto primero, y aparece en Éxodo capítulo 16, versículo 20, cuando se pudre el maná. Cuando se pudre el maná aparecen los gusanos. Y hace referencia nuevamente a lo inútil, a lo descompuesto, a lo que no sirve, a lo que no es útil en el reino de Dios. El tercer elemento son las tinieblas exteriores. Esto es solo mateano, solo lo utiliza Mateo. ¿Y por qué emplear a esa figura de las tinieblas exteriores? Pues porque en el primer siglo los judíos imaginaban la salvación como un gran banquete, así una cena de esas que le gustan a Adolfo, así con salchipapas, así súper rico. Entonces sería lógico imaginar el infierno como lo contrario, es decir, como quedarse afuera de la cena de salchipapas. Para Adolfo, no comer salchipapas en la gran cena del banquete escatológico sería una tortura. Entonces, las tinieblas simbolizan simplemente la no participación en la fiesta de Dios. El cuarto elemento es el llanto y rechinar de dientes. Y ustedes, lectores de la Biblia, sabrán que este texto, esta frase, llanto y rechinar de dientes, se repite en el Salmo 35, en Job 16. ¿Y a qué se refiere? Al enojo, a la rabia de esos que quedan excluidos de la salvación. 4 imágenes que utiliza Jesús para describir el infierno, pero como vemos son tomadas del ambiente semita. De la misma manera que el cielo se describe con símbolos, una fiesta, comida abundante, calles de oro, no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Si bien Jesús nos señala y nos habla de este concepto, la gehenna, que después pasará al latín como infernum, jamás se explica en qué consiste. Lo único que se afirma claramente es que es la no participación en el reino de Dios. Es la no participación. El resto, ¿cómo es esa no participación? Hay diablos quemándole la cola, hay una caldera donde lo van a meter a pasar eternamente. No. Eso queda en la imaginación popular, en la especulación. Algo que creo, estoy convencido, es que nunca puede ser interpretado como una acción de Dios, como un castigo, mucho menos como una venganza de Dios. Pienso que es la pérdida de la plenitud del reino de Dios. Y la invitación de este concepto, no quiero que sea no quiero hacerles una invitación infantil de la zanahoria y el mazo, del premio y el castigo. No, eso es para los niños. La invitación para nosotros es, no es lo mismo ser justo que injusto. No es lo mismo participar del reino, del proyecto del reino, a no participar. Si vamos a participar del proyecto del reino de Dios, porque es que ahí nos da miedo que nos manden a la olla o a la caldera, estamos partiendo de una base conceptual errónea. Yo no me casé con mi esposa porque mi suegro me va a cascar, porque mi suegro me va a perseguir con un palo si yo no estoy con ella. Yo me casé con mi esposa porque la amo, igual con el proyecto de Dios.
yo no ando y camino en el proyecto de Dios porque Dios me vaya a mandar a un infierno, porque ay, está así encima en una nube mirando a ver qué hago, qué no hago, y para mandarme rayos y centellas y maldiciones. No, yo camino en el proyecto del reino de Dios porque lo amo, como amo a mi esposa, porque quiero caminar en un proyecto de amor. Y eso era lo que les quería decir a todos los dinosaurios. ¿Qué dice el equipo? Yo quedé con muchas gracias. Porque usted utilizó la metáfora de las salchipapas para una cosa y Adolfo para otra. Para Adolfo es que él fue al infierno y volvió y allá comió salchipapas. Y para usted, en el cielo, en el banquete celestial. Lo que soy yo, estoy confundida con esos símbolos. Espero que sea costeña, espero que sea costeña. En el infierno hay una salchipapa bogotana. Bogotana. Ay, no, bien, gracias, Sergio. Muy interesante el tema de la participación y del amor y el tema de lo trascendente a través de los símbolos. Muchas gracias, del lenguaje. Carles. Y ahora vamos. Dime, no, Milena. No, dime. ¿Cómo lo vincula con el reino de Dios? Sí. Esa es la actitud. Ya me dio calor, me lo va a quitar. Se debe estar cocinando. Es un infierno. Este saco es un infierno. Bueno, ahora vamos con la intervención de Milena. Entonces, ¿listos? ¿Está lista mi gente? Escriban ahí en el chat si están listos para la intervención de Milena. Bueno. ¿Quieres que te dejemos solita o quieres estar ahí? Como quieran. Si se quieren quedar a poner caras también está muy bien. Bueno. Pues vea, después de esas lecturas que hacen de la Biblia, entonces como que la pregunta ya deja de ser bíblica, exactamente qué dice la Biblia, se vuelve teológica y por lo tanto se viene a este mundo y ya no es solo sobre el infierno y el más allá, sino sobre otras cosas que encierra esa idea del infierno. Entonces, pues como yo decía al inicio, pues a mí no es que me apasione el tema. Y pensaba, pues, ¿por qué alguien se pone a pensar en el infierno? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es algo que le puede interesar a las personas. Y pensaba como en lo típico, ¿no? Una situación en la que ocurre un crimen atroz y las personas dicen, ojalá Dios le cobre. O cuando se muere alguien que nos parece súper malo, unas personas poderosas con dinero, malas que nos parece que no tuvo ningún castigo. Entonces decimos, ojalá mi Dios en el más allá le cobre. Debe estar quemándose en el infierno. Sí, es un poco como la idea. Y es como recurrir a otra instancia de justicia. O sea, es decir, la justicia terrena no es suficiente, sino que debe haber una instancia superior de la que nadie se puede escapar. Alguna garantía de que la justicia existe como ideal en algún lugar. O sea, en el más allá, pues porque aquí todo el sistema es injusto. Y se parece mucho a la idea de nuestros sistemas de justicia del Estado, que en lugar de nosotros ejecutar venganza, acudimos a un tercero, que es un juez, para dirimir esas diferencias y que nos haga justicia. Y más o menos así se plantea la justicia en la esperanza de la esperanza en la justicia divina. Pero entonces ahí, ¿qué es justicia? ¿Y qué es lo justo? Es decir, las figuras escatológicas son comparecer ante el trono de Dios. Y hay una como la figura de la balanza que pesan las obras buenas y las malas, y todo eso pertenece como a ese mismo universo de los tribunales de justicia, humanos, ¿no? De nuestras ideas humanas de lo que es la justicia. Entonces yo creo que hay un problema grande antes de meterse a hablar del infierno, que es como la etapa ya del castigo. Hay un problema en el modelo de justicia, ¿sí? Entonces, bueno, como volvernos a pensar y decir, bueno, ¿qué ideas de justicia es que tenemos que desembocan en una idea de castigo eterno? Con llamas y pailas, como decía Dante, o así un etéreo y filosófico, la aniquilación, la nada, la separación de Dios, lo que sea.
viene de algún lado, ¿sí? Esas ideas de justicia. Las comparamos con lo conocido que es nuestro sistema de justicia, donde hay un tribunal, un juicio y un castigo. Entonces luego de toda esa elucubración, todo esto es para preguntar en qué tipo de justicia estamos pensando, en qué Dios. Y, pues que hay una retribución para la gente, lo que decían ustedes, ¿no? La retribución para el que hace lo bueno, la diferencia entre el bueno y el mal. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién se merece el infierno? Entonces, no, la mayoría dice Hitler, ¿sí? Pero más allá de eso, pues ¿a quién mandamos al infierno? ¿De quién pensamos que merece misericordia? Eso es un criterio subjetivo. Entonces acá en Colombia, dependiendo de por quién vote uno, piensa que unos tienen asegurado el infierno y que otros no tanto. Sí, no, pues, sí, la idea de que cosa es más grave que otra no es unánime. En la práctica, la idea de lo que es justo, de lo que se merece un castigo y del tamaño del castigo es cultural en cuanto a la legislación. Culturalmente tenemos diferencias en el tipo de delitos que se castigan y cómo se castigan. O sea, no es lo mismo robarse algo aquí que en un país islámico. Y no es lo mismo un crimen de guerra que uno en tiempo de paz. ¿Sí me explico? Y para terminar de completar, pues cada persona piensa que es justo dependiendo de lo que haya vivido. Entonces, por más que esté la idea de Hammurabi del ojo por ojo, diente por diente, castigo proporcional igual a la ofensa. Entonces uno ve cosas como que linchan a un ladrón. Sí, alguien se roba un celular y lo matan a golpes. Y para muchas personas eso es justo porque dicen es que no están pagando, no están recibiendo un castigo, hay que matarlo. Entonces alguien dice, es justo que le robaran el carro porque es que él me robó a mí. Es justo que le mataran a un hijo porque es que él, es justo que sufra porque, ¿sí? Y eso es subjetivo. Es mi idea de lo que es justo. Y en relación a una ofensa que me hizo o no me hizo, porque cuántos criminales no tienen gente que los defiende porque dice, fue muy bueno conmigo. ¿No? Entonces, mi punto con todo esto es pensar que la subjetividad inherente al ser humano, que está implicada a la hora de ponerse a pensar uno en cosas teológicas. O sea, eso no se me va a quitar. Uno piensa la justicia desde el barrio en el que creció, desde el trabajo que tiene, desde por quién vota, si es hombre o mujer, judío, griego, rico o pobre. Entonces, los criterios de por qué creemos que alguien se va al cielo o al infierno dependen, por ejemplo, de nuestros presupuestos teológicos. Y a veces son, no cree como yo, no es como yo, no actúa como yo, no soy yo, porque yo claramente me voy a ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, seres humanos, finitos, mortales, que nos inventamos ese sistema del ojo por ojo? Los tribunales, los abogados, ¿qué pasa cuando tratamos de pensar la justicia de Dios? Pues que creemos que es igual, como que ese es nuestro marco de referencia a lo que hemos visto, pues es con eso que comparamos a Dios. Entonces depende del sistema teológico, Jesús es mi abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. O entonces hay un juicio, hay una condena, y en el caso del infierno es una condena igual para todos, ¿no? Porque según eso todos reciben la misma condena, es de irse con el diablo, en el sistema de justicia que nos imaginamos para Dios. Y para agravar el problema, entonces cuando Jesús habla de justicia, pues dice cosas raras. ¿Sí? Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que si ustedes le dicen idiota, no adulterarás, pero yo os digo. Y luego dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y ahí sigue otro poco de cosas y dice, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, yo no sé, toca preguntarle al dinosaurio, pero sí me queda clara una cosa, y es que la justicia que propone Jesús no es nuestra justicia. Y definitivamente no es venganza. Y voy a poner 2 ejemplos de la vida real. Pues, cuando uno en un ejercicio espiritual perdona a otra persona, ¿sí? Que le ha hecho mal, le ha hecho daño, y porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice el dicho, la venganza de las almas nobles es el perdón. Y entonces Dios agarra a la persona que uno odia y lo perdona y lo vuelve bueno. ¿Y eso es justo? Según el ojo por ojo, ¿no debería haberle hecho lo mismo que me hizo a mí? Parece que no. La justicia de Dios no se puede entender sin su misericordia, y lo que es peor aún, pareciera que son la misma cosa.
Ahora, otro problema de la vida real. Un niño de 10 años mata a alguien por robarle un celular. Entonces las estadísticas dicen que si le dan cárcel como a un adulto o incluso una cárcel de menores, ese pelado va a estar entrando y saliendo de la cárcel hasta que se muere y se va a dedicar a la delincuencia. Por otro lado, si le aplican lo que se llama justicia restaurativa, como a la viña que no da frutos, si le dan un añito más con psicólogo, con tratamiento, con un proyecto de vida, hay posibilidades de que sea un niño que incluso ayude a otros. ¿Y eso es justo? Que según el ojo por ojo habría que matarlo y encerrarlo y hacerle lo mismo que él hizo, ¿no? Pero cuando la justicia es misericordia, cuando la justicia le da a la persona lo que necesita y no lo que se merece, pues puede ser transformadora. Ahora, eso es un sistema que nos inventamos aquí, nosotros, los humanos, para lidiar con los niños que están en entornos tenaces y que entran al mundo del crimen y la delincuencia muy jóvenes. Si esa es la justicia humana, ¿cómo será la justicia de Dios? ¿De qué estaría hablando Jesús cuando estaba hablando de Gehenna y las tinieblas y el crujir de dientes y toda esa vaina en ese contexto? La verdad es que yo tampoco sé. La lleva, ahora sí que no, y creo que antes de ponernos a elucubrar del más allá, hay que pensar en nuestros conceptos de justicia en el más acá. Más aún, en la función de esas ideas del infierno en nuestra espiritualidad. Entonces, mi abuelito tenía un poema pegado en la pared. No sé, de pronto lo conoce, ¿no? No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Tú me mueves, Señor, me mueve tu amor, bueno, lo que sea. Me has dicho, si lo que me mueve a Dios es el miedo, pues mi espiritualidad va a ser un desastre. O sea, estoy huyendo de un monstruo, de alguien de mal genio y enfadado, y voy a ser mala persona. Y lo único que me detiene de no robar, no matar, no adulterar, no ser un desgraciado con el otro, si lo único que me detiene de hacer eso es el miedo de irme a la condenación, ¿qué es la expresión? Pues tengo un problema grandísimo con los demás. Pues porque esas son cosas que dañan a otras personas. Necesito asegurarme de que van a castigar a los malos para poder hacer el bien yo. Entonces eso debería cuestionarme a mí. ¿Por qué creo? O sea, ¿por qué me gusta creer? ¿Realmente creo que me hace bien hacer el bien? Yo no creo que la vida sea acumular puntos para reclamar el cielo, ni huir de las llamas del infierno. O sea, si la espiritualidad es solo eso de huir de una caldera de fuego o de la soledad eterna, pues qué feo creer. De verdad, qué feo. ¿Para qué? Ya. No, Milena, muchas gracias. La verdad me dejas muchas preguntas ahorita para la discusión. Tienes como me generas inquietudes con las que estoy muy de acuerdo, ¿no? El castigo es igual para todos cuando preguntas quién merece el infierno. Y cuando me decías, bueno, ¿cómo es la justicia en la Biblia? La mayoría de autores están de acuerdo en que no es castigar al agresor, sino restaurar a la víctima. Y entonces pensarlo desde ahí nos despertaría otra vía para pensar en esta cuestión que estamos abordando hoy, que es el infierno. Y cuando mencionabas ojo por ojo, yo pensaba, ojalá la justicia fuera ojo por ojo. Ojalá así nos comportáramos con el otro. Pero es que este se robó un celular y lo matamos a patadas. Pero es que este me ofendió, entonces voy y lo chuzo. Le clavo un puñal. Y ojalá nos comportáramos ojo por ojo, pero estamos lejos de eso. Merced decía lo de que la justicia de Dios es restaurar a la víctima. El problema es que si uno sigue tirando del hilo de la cuerda, a la larga todos somos víctimas. Ustedes han visto Avatar, la leyenda de Aang. Sí. Lo que pasa con Usagi, lo siento, pero nada lo expresa mejor. Sí, sí. No, fíjate que vayan a verlo, pero todas las temporadas. Yo pienso un poco en la parábola del hijo pródigo. A veces somos el hijo que se quedó en la casa. Con tu reflexión pienso en eso.
yo sí estoy en la casa y todos estos desgraciados van a entrar en la casa si yo sí me he portado bien, he seguido a Dios, yo sí he sido juicioso, he ido a la iglesia, he orado. Y estos desgraciados van a entrar. No, tiene que haber un lugar para los desgraciados y un lugar para mí, que soy el hijo chévere de Dios. Me haces como pensar en esa parábola y... A mí me hace pensar en la que recogió a estos servidores, a la gente, pero a la última hora. Sí. Los cada viñadores. vez que hablamos de la justicia de Dios, pues a mí me parece que este texto es perfecto para hablar acerca de la justicia de Dios, que no es como nuestra justicia. O sea, al final, pues los que fueron al principio, desde la primera hora de trabajar, pues se quejan y dicen, ven acá, pero esto es porque a la última le paga igual, ¿ya? Y es que creo que a veces no comprendemos muy bien la justicia de Dios y siempre la tenemos desde ahí, desde la venganza, ¿ya? Pensando siempre en que no deberíamos recibir la misma recompensa, ¿cierto? Porque entonces Dios sería injusto, digamos, de una otra manera. Pero pues, es injusto con uno. O sea, es envidia. Ni siquiera es que vaya a cobrársela al otro, sino el pesar de que no se la cobre. Exacto, sí. Es como pensar, bueno, es que tú tienes que ser justo, pero conmigo. Si vemos que de pronto otra persona está recibiendo ¿cierto? Al final y está recibiendo casi lo mismo, entonces nos da rabia ya esa justicia realmente de Dios. Pero bueno, a mí me parece que ese texto es impresionante, muy bueno. Genial. Ahora vamos con el hit Cales. Me quedó algo de Mile. El infierno es para los otros. Amén. Bueno, yo titulé estos minuticos corticos 3 que me pregunto sobre el infierno, y es la primera, 3 cosas sobre el infierno, y la pregunta surgió si de pronto el contexto histórico del libro más joven, el escrito más joven, perdón, de la Biblia hebrea, nos dice algo. Entonces, nos decía muy bien Fito, le puedo decir Fito, que en Daniel encontramos aquí una novedad. Entonces, la progresión. Y los estudiosos pues han dicho que en el siglo II antes de Cristo se escribe esta parte, no el tiempo de la narración para no consternar. Él habla del exilio, el libro de Daniel, pero la pregunta y lo que me inquieta es si de pronto la apocalíptica nos deja ver algo. Y fue lo que me interesó, porque soy biblista, no soy teólogo, entonces no puedo hablar de lo otro. Entonces, como biblista, en medio de una crisis y esta revuelta macabea y de Antíoco IV, y no sé, Céspedes, si me puedes ayudar ahí con lo que leíste, pero quiero dejar presente algo, si lo tienes por ahí cerca, si no, no te preocupes. Cuando leíste el capítulo de Daniel, capítulo 12, y miren esto tan interesante. Hay en el género apocalíptico, hay un libro ahí, en medio de eso. Hay un libro y lo leíste, Adolfo, y eso me pareció muy, muy, muy chévere. Esta novedad, el capítulo 12, porfa, de Daniel. Dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, sí, otros para la vergüenza y horror eterna. ¿Y el 12.1? El 12.1 dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Sí. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Listo. Amén. Bueno, aquí hay un Dios que escriba, ¿no? Bueno, quiero avanzar y hablar de esta revuelta y de esta crisis y lo que es la esperanza, y la pregunta, como muy bien lo expusieron ustedes y Fito lo hizo. Hay un dogma que se empieza a poner a prueba en medio de las crisis. Hay muchos mártires y la pregunta, el dogma que se pone a prueba es la retribución, y lo dijiste genial, y yo me lo estaba preguntando. Y se mueren entonces estos malvados. Hitler se murió, no hay una justicia, ¿no? Como lo decías. Y
la pregunta entonces surge aquí, ¿de qué ocurre? Entonces hay un problema, porque no hubo justicia, no hay... ¿Qué ocurrió? Y aquí hay algo importante, porque la esperanza no viene a hablar de dónde van solamente, sino la esperanza habla de qué pasa con el que ama a Dios, qué pasó con ese. Y quiero que piensen un momento que el Sheol es el lugar del olvido de Dios. Así se concebía, el olvido de Dios. Ahí no hay memoria. Entonces el tema es muy interesante y me gusta que haya un libro, porque Apocalipsis vuelve y lo menciona. El tema de la resurrección entonces es que Dios hace memoria y yo existo, y esto es medio poético, me disculpan, puede ser algo cursi, pero así lo comprendo. Yo existo es en la memoria de Dios y yo puedo ser un mártir o ustedes pueden ser mártir y viene un malvado, pero yo nunca voy a dejar de existir en la memoria de Dios. Y me gusta que hay una seguridad, hay un libro que, tranquilo, no se va a perder, ahí usted existe. Entonces, la historia de salvación que narra la Biblia, yo llegué a algo muy, por eso digo que muy cortico, muy sencillo. Y es que la historia de salvación, la pregunta y lo que se pone a prueba en el dogma de la retribución, bueno, si yo soy un mártir, la pregunta creo que también va con el siguiente enfoque. ¿El mal triunfa? ¿El mal triunfa en la historia de salvación? Y casi que puedo por intuición decir que el visionario del Apocalipsis lo desarrolla. Y por eso a ese estanque de fuego envía la muerte. Todo lo que no es reconciliable con la nueva creación, con el nuevo mundo de Dios, tiene que irse a ese lugar. Todo lo que no es reconciliable. Entonces el diablo, todo lo que no es reconciliable, se tiene que ir para allá. Y pienso entonces en esto, en el infierno, con base en lo que estoy hablando, como en el lugar del olvido entonces, en el lugar de la no memoria de Dios, sino algo que ya va a estar sujeto a otras categorías y lo que no puede ser reconciliable. Y así espero que Dios haga memoria de ustedes y de mí. Amén. Era eso. Carles, fíjate que tú tienes unas intuiciones siempre que hablamos que me parecen ¡bum! Haces unas que me dejan pensando. Siempre tú piensas que son cosas sencillas las que dices, pero siempre son muy profundas. Sí, sí. Si uno se pone como a ponerles cuidado. Y fíjate que el texto de Apocalipsis, me pones a pensar, dice que el diablo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Sí. Si entendemos el fuego, y no estoy afirmando, sino como una especie... No tengo claridad, no estudié para hoy el concepto de fuego en el libro de Apocalipsis. Okay. Pero si entendemos el fuego como lo inútil, como lo inservible, este diablo del Apocalipsis, este falso profeta del Apocalipsis, y todo lo que estos representan, son lanzados a la inutilidad. Ok. Son aquello que no va en el proyecto de Dios. No va, sí, exacto. Eso que usaste como proyecto lo traté, o sea, mi categoría pues, se puede conciliar porque dije historia de la salvación. Sí, es que el asunto es que la categoría lo irreconciliable con Dios no me... Ya, entonces, sí, yo lo entiendo. Pongámosle entonces la inutilidad, ¿está bien? Sí. La inutilidad, sí. Sí, lo que no sirve en esto. Es más, no dije esto, pero ya que me das espacio y gracias, Dino, como biblista lo puedo hacer, como teólogo no, pero soy biblista, gracias a Dios. Si a mí me piden que en 2 palabras resuma el mensaje del Nuevo Testamento, yo lo puedo hacer. Soy reduccionista, claro, pero lo puedo hacer como biblista. Nueva creación. Y desde la nueva creación, de lo que hablas, del proyecto, de entrar a este nuevo mundo, hay cosas que no sirven y son inútiles, exacto. Y bueno, pues
quiero también aprovechar, está en el programa, no se asusten, de decirle, antes de entrar, de decirle a Céspedes que muchas gracias por toda esta explicación del Seol y del Sheol, todo este tema también del dinosaurio que nos explicó, incluso los 4, por acá los anoté, no los sabía, me pareció re interesante, el fuego, los gusanos, el llanto, ¿sí? Y las tinieblas, ¿no? Del infierno. Y Milena con el tema de la justicia, y esto lo estoy haciendo como preámbulo para entrar entonces a hacer unas conclusiones juntos, porque eso se trataba, de que podamos entrar a dialogar o a debatir si sale algo, ¿no? Sí, yo estaba pensando... Sigue, Adolfo, tranquilo. Sigue, discúlpame. No, adelante. Dale. Dale. Porque estaba pensando un poquito en esa pregunta que hizo ahora Carles sobre el mal triunfa. Ya, es una pregunta que digamos que nos preocupa a todos. O sea, yo creo que no solamente es una preocupación de antes, ya del pasado, sino que sigue siendo una preocupación de ahora. ¿Qué es el mal, cierto? Y pues, ¿qué es el mal? Y si ese mal, lo que nosotros concebimos como mal, realmente triunfa. Y era una preocupación, de hecho era la preocupación que llevó a esta reflexión de la resurrección de los cuerpos, porque Antíoco Epifanes pues murió. Entonces al final pues ellos dijeron, bueno, este tipo hizo tanta maldad, hizo tantas cosas malas, y pues no pasó nada de lo que nosotros esperábamos, que era toda una muerte, digamos, estronduosa, ¿cierto? Que la gente de pronto dijera, uy, no, ¿qué le pasó? No, eso fue porque hizo esto, ¿ya? Como consecuencia de pronto del mal que había hecho. Y si no es así, ¿ya? Y si el mal en realidad pues simplemente muere calmadamente o simplemente pues se deshace calmadamente, y lo vemos, por lo menos en nuestro contexto colombiano, lo vemos a diario, ¿ya? Esa pregunta no solamente está digamos, en la ciudad, sino yo me traslado al campo, ya que nosotros somos colombianos y bueno, nos escucharán del otro lado, pero me hago esa pregunta aquí. A diario, las personas que viven crudamente la guerra se preguntarán a diario, ¿el mal triunfa? ¿Algún día el mal dejará de triunfar? ¿Ya? Y a veces tenemos la esperanza y decimos, sí, parece que hay una luz detrás y lo digo desde nuestra experiencia colombiana y no, vuelve otra vez, que hay una pequeña jugada del mismo mal, ¿ya? Y seguimos viviendo esos momentos de horrores, ¿ya? Porque para mí es eso, ¿ya? El infierno es exactamente eso, el horror de vivir alejado, discriminado, bueno, no sé si utilizar la palabra discriminado, pero sí fuera de, ¿ya? Lo que decía ahorita Dino, y lo viven a diario diferentes tipos de personas, ¿ya? Sobre todo el campo, ya aquí en Colombia, vive su propio infierno, ¿ya? Nosotros pues desde la ciudad posiblemente no lo vemos a diario, pero esta gente está viviendo su propio infierno. Si hay una descripción de infierno, si hay un infierno, las personas que están viviendo, por lo menos en Colombia, crudamente la guerra, están participando de él. Milena. Gracias. Sí, pues respecto a lo que decían, el mal triunfa. ¿Qué es triunfar, Carlos? ¿Qué quiere decir triunfar? ¿No? Primero, ¿qué es el mal? Lo decía desde el contexto que estaba viviendo el siglo II los judíos, ¿no? Entonces... No, yo entiendo, el opresor, gana el opresor, no recibió castigo, pero el problema vuelve es esa bendita parábola de los viñadores de la 10ª hora, ¿no? Y el problema también es en el sentido de pronto de como lo leía Adolfo, con respecto al conflicto. Yo digo, claro, el mal triunfa, pero tampoco desde aquí, mejor dicho, en este plano,
tampoco triunfa cuando una señora se paran y dicen nosotras vamos a perdonar. No triunfa cuando un pelado dice yo no voy a hacer más esto y yo me voy a ir a sembrar papas. ¿Sí me entiendes? Ahora, yo te entiendo de las categorías y creo que el mal sí es una realidad. O sea, sí podemos decir desde el sufrimiento. No todo sufrimiento es mal. Pero desde ahí, bueno, claro que yo tomaría desde la Biblia también otra vez y ahí entramos en algo filosófico, ¿no? Pero el mal sí es una categoría que la entendemos, o sea, que se puede comprender. No. Mi asunto es decir, no tanto molestar con lo del mal, sino con que triunfe. Si el que triunfe es que no lo castiguen como yo espero que lo castiguen. Pero si Discúlpame, Milena. Sigue. Termina tu idea. No, pero sí tiene que ver con la reconciliación con Dios. O sea, que no me consta. Alguien estaba preguntando ahí, ¿ustedes no creen en el infierno? No, creo que los 4 coincidimos en que no sabemos. O sea, no, ninguno está diciendo, estoy seguro de que va a pasar tal cosa. Estoy diciendo, por lo menos en mi caso, no tengo idea cómo funciona la justicia de Dios. Pero tiene que ser mejor que la humana. Pues porque Dios es mejor que yo, ¿no? Lo que no me cabe en la cabeza mía, él seguro le cabe. A ella le cabe. No sé. Es que fíjate que lo que siento es que a lo largo de la historia el infierno se ha abordado desde la certeza. Por allá en la Edad Media el infierno era un arma desde la certeza para controlar, para asustar. Pero es que si tú no sigues a Dios te vas al infierno. Y el Dios no era Dios trascendente como lo entendemos. Dios era la iglesia. Sí. Entonces, si tú no sigues lo que Dios manda, entonces hay espada, o hay tortura o hay castigo. ¿Sí? Se ha trabajado desde la certeza y un salto conceptual que estamos haciendo nosotros aquí, y pienso que es muy importante, es pensar desde la pregunta. O sea, nosotros no vamos a responder este concepto que la teología ha trabajado desde siempre, pero tenemos preguntas. Y planteamos preguntas que necesitan responderse. Bueno, yo entiendo a Carlos cuando dice el mal triunfa, y lo entiendo porque lo está abordando desde el concepto de la literatura apocalíptica. Exacto. Cuando uno está en la literatura apocalíptica, cuando uno se para en ese lugar, uno se para desde el que sufre, desde el que está siendo martirizado, desde el que está sufriendo, desde el que nos plantea Adolfo haciendo una actualización, una hermenéutica muy pertinente con nuestra realidad, desde el que le están matando a la familia en el campo. La vía de la literatura apocalíptica es la vía de la destrucción del malvado. Pero esa es una vía. La vía del evangelio, de los sinópticos, es la vía de abrazar, reconciliar, perdonar. ¿Cuál vía escoges? La vía donde quieres impedir que triunfe el mal y hay que lanzar al falso profeta y al diablo al lago de fuego, o la vía de la reconciliación, el perdón, la restauración. Mira esto tan interesante, Sergio. Creo que la persona que en este momento no ve, no encuentra, sufre, no ve justicia, no ve nada, acudirá a la apocalíptica. Otros que vimos más rela, acudiremos a los evangelios. No sé si me hago entender, ¿no? Es que sí, yo lo que planteo son vías, o sea... Vías. Y perdón, y hay alguien que dice que no creen. Yo nunca dije que no creía. O sea... Alguien que escribió en Facebook. Uno de nosotros ha dicho que no cree. Ninguno. O sea, de hecho, no como certeza, solo sino como... reconocemos la ignorancia. Solo exacto. Reconocemos que es algo y yo me atrevo acá a decirlo, lo estamos planteando como una posibilidad real. O sea, en ningún momento estamos hablando de otras cosas. Sí. Yo pienso que, bueno, lo que pasa es que hay que entender lo que decía ahorita lo de la apocalíptica. Eso también es, o sea, también me dio un poquito de vueltas, porque lo que dijo ahorita Dino sobre la construcción, desde la construcción de la apocalíptica, que es diferente, ¿cierto? No digo, no sé si es diferente o se distancia, pero digamos que tiene otra concepción, tiene otro contexto, tiene otra situación, la apocalíptica. Y es, bueno, es que el infierno aquí... digamos que
más que un lugar malo, es realmente una situación de esperanza. O sea, me explico. O sea, el infierno es una situación de esperanza porque si ellos reciben mal, o sea, estas personas que han hecho mal, pues yo voy a recibir el bien, ¿ya? Porque ellos realmente me han hecho daño o posiblemente yo como víctima, ¿ya? Yo soy víctima en este caso, o sea, un ejemplo, ¿ya? Sí, Y sí, él sí. recibe el mal, pero es esperanza para mí, porque yo sé que en algún momento yo voy a recibir el bien. Si veo o observo que él va a recibir el mal, entonces es duro, pero yo me pongo un poco en la posición de la persona que lee la apocalíptica y la Claro. apocalíptica judía y dice, o sea, realmente es un suspiro, ¿sabes? Que va a Es que recibir el mal. la verdad, Adolfo, yo pienso que todo este concepto del infierno, como lo plantea el libro de Daniel, surge de todo este movimiento apocalíptico desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I. Y eso es lo interesante, que fue el giro, digamos, el giro de tuerca o el tema que avanzó esto fue un momento de crisis. O sea, esto es muy, muy potente, que lo que ocasionó pensar en esto, sí, porque es que, miren, seguramente Israel no adoptaba el término o se cuidaba, voy a decir así, seguramente Israel se cuidó de esto, de la resurrección, porque los dioses del entorno geográfico eran dioses que mueren en los ciclos, ¿no? Seguramente lo toma tardío y es la apocalíptica las que le hace la encerrona. Y no hablo más porque me estoy metiendo en un terreno muy espinoso, pero así lo creo. No, claro, claro. Es que fíjate que este concepto de justicia, precisamente como retomando un poco las ideas de Milena, Sí, sí. de justicia así, un lugar para los buenos y uno para los malos tiene que haber en el libro de Daniel, surge en contextos de violencia. Exacto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos presenta esto? Porque es que también el evangelio surge en contextos de violencia. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué vía? Otra retomo. ¿Qué vía vamos a tomar frente a la violencia? Me encanta lo que decía Milena. Mire, otra manera de que el bien triunfe, así de pronto sí le gusta a Milena, de que el bien triunfe, es el perdón y la reconciliación. Miren, voy a coger ahí algo. Y tiene si Domiciano nos está persiguiendo, matando, ya yo no quiero más a Domiciano conmigo. Ahí está ese discurso, claro, es este discurso. Mató a mi abuelo, mató a mi papá, mató. Sí. Yo creo que o sea, en ese punto hay que diferenciar, porque ya veo a alguien que está comentando acá, hay que diferenciar, digamos, lo que dice el Satames del discurso de impunidad, ¿no? De que es que entonces vamos a predicar la gracia para que los opresores aquí en la tierra no paguen. Es decir, dejémosle la justicia a Dios allá y nosotros aquí pues dejemos que estos violen, maten, hagan masacres y no hagamos nada porque la justicia es de Dios. Y eso también es un problema. Entonces yo creo que el discurso, sí, del consuelo para las víctimas, sí, pero tenga en cuenta que ese discurso no ha manejado la opresión. O sea, como dice doña Elsa, y que tiene razón en eso. De manera política se ha utilizado ese discurso para que las comunidades no reclamen. Ahora, yo creo plenamente en la expresión de la gracia de Dios a través del amor y la reconciliación. O sea, que Dios puede, con su gracia, operar en la gente para que la gente, para volver, para volver a mi enemigo, a una persona que yo odio, volverla buena como venganza por lo que me hizo a mí. Sí. No sé si recuerdan hace poquito, no sé, que salió en televisión una señora que adoptó al joven que mató a sus hijos. ¿Sí? O sea, si así es esta señora, si el Padre Misericordioso abraza al hijo que se llevó la herencia y la despilfarró y hizo necedades, ¿sí? ¿Cuánto más, utilizo así esa expresión, Paulina, cuánto más bello y misericordioso será Dios? Eso significa que no tienen que pagar los que hacen los desgraciados.
Pues sí, claro, tienen que pagar. Pero aquí, y por Aquí. allá, que Dios vea qué hace con ellos, porque yo Sí, sí. Yo no sé, es que él es el yo no le puedo decir tampoco qué hacer. O sea, Dios, para que yo pueda creer en ti, necesito que le saque los ojos a fulano en el Sí, otro lado. No no. podría creer. No, es que poner el infierno como pretexto para creer no es la vía de la fe. Es una vía infantil. Correcto. Y, es una, digamos, es una adaptación de la Edad Media, o sea, del discurso medievalista, ¿cierto? Tomar el infierno para que las personas crean, ¿ya? Para que tengan miedo, todo ese discurso del miedo. Y pues bueno, eso fue lo que hizo por lo menos los predicadores del miedo de la Edad Media. Tomar todo ese discurso para que la gente crea, ¿cierto? Acerca del infierno y pues tener resultados, generar el dinero que generaron para construir la No, basílica. vea que ahí también está pegado al poder otra vez. O sea, Claro. es un discurso de dominación de los poderosos para que la gente haga caso. Pero fíjese, ahora que planteamos esto, creo que para las personas que nos están escuchando, es como les puede traer mucha paz, la verdad. Entender que el miedo no es la herramienta ni la vía para seguir a Dios. No. Sí. Es el amor, la pasión por Dios. Creo que muchos hemos crecido en el discurso del miedo, con terror, con películas del rapto, discursos del infierno. Mire. ¿Sí? Pero si esa es la vía, o sea, si yo, como les pongo el ejemplo que ponía hace un rato, si yo estoy con mi esposa porque mi suegro me va a pegar, yo no quiero a mi esposa. Yo estoy ahí es obligado, por miedo. Si yo sigo a Dios porque me va a mandar al infierno, no, eso no es que yo quiera a Dios, y yo no lo amo, sino estoy ahí por miedo, asustado, angustiado. Es decir, estos discursos también nos liberan desde lo ontológico. Porque es que no sé, yo no soy de los que, no sé si ustedes alguna vez escucharon el cassette de unos que habían ido al infierno y llegaban y contaban toda su experiencia. Bueno, yo no estoy muy convencido. Hay algo ahí, que el que lo haya vivido, si alguien está escuchando y ha tenido una experiencia o su conversión, es muy respetable, porque hay gente que lo concibe, y no voy a dar nombres. Hay un cantante muy famoso de música urbana, y él se configura a través de predicar para que no se vayan al infierno. Y muchos pastores bien intencionados también, o sea, gente que dice, es que a mí me preocupa que se vayan para allá. Ah, bueno, pues haga su tarea, sí, pues es una opción también. Sí, es otra vez, pero la vía que proponemos es la vía del amor, seguir a Dios por amor. Les iba a plantear como una inquietud que me surgió haciendo como esta, ya la última porque se nos está haciendo un poco tarde. La última pregunta, y de pronto generé discusión, es que me llama la atención la parábola de Lucas, que algunos dicen que no es parábola del rico y Lázaro. Y siempre me cuestiona, y es, aunque sea una parábola o no lo sea, no importa. Lo que me cuestiona es, uno puede estar contento en el cielo, viendo al otro en el infierno sufrir. ¿Qué piensan de eso? Depende de quién veo. No, pero digamos que, Carlos, alguien puso un comentario que me pareció muy acertado, que decía, ¿a quién y qué tiene que estar pensando, pues, para desear que otro esté en el infierno? O sea, yo como persona... Había mucha maldad en una persona. Algo así. No, yo lo pienso por mí. Yo digo, si yo desde mi experiencia de Dios, digo, yo desearle a una persona que esté por allá en la nada o chuzándolo el diablo, no sé. No.
No, pero de pronto No, en ese contexto no, pero igual a mí alguien... me No, corresponde, ven. ¿no? Yo no mando a nadie. Sí, no. Y en el mensaje de Jesús, nosotros no debemos entrar a eso, ¿sí? O sea, yo lo entiendo. Pero por eso, Sergio, el dinosaurio puso un marco. Desde la apocalíptica sí se puede en el hecho de que venga alguien poderoso, profane el templo, haga sacrificios a Zeus Baal, meta un cerdo, todo eso. Sí, pero recuerde que en la apocalipsis hay dragones. Sí. No, yo le... Carlos, Sí, pero también tiene una propuesta ética, ¿no? Yo quiero Sí. decir algo, no sé si de pronto Sí. suene mal o que yo pienso, no sé, pienso como los israelitas desde el principio. Uno muere y ya, entonces me parece, o sea, Corten. Ya, no sé. No, mentira. Yo sé que me van a dejar de seguir, pero Sí. yo lo considero así. Y el texto que digamos que Sergio, digamos, propone, me parece que sí, está dentro de la, digamos, dentro de una parábola. O sea, es una parábola. Obviamente, me surge otra pregunta: ¿Jesús creía en el infierno? ¿Ya? ¿O Jesús creía? Yo analizándola acá, ¿cierto? Analizándola acá, pues yo considero que Jesús está sumamente influenciado, ¿cierto? Por esa cultura griega de dos habitaciones, ¿ya? Una habitación prácticamente junto a la otra, en el mismo Sheol, porque es que no hay una como está arriba, que está en el cielo, y otra que está abajo. No, es que Jesús lo consideraba como si el otro pudiese ver, ¿cierto? El mal que está sufriendo la otra persona. Entonces, es que está dentro del mismo Sheol, ¿cierto? En el mismo Sheol. En el mismo Sheol hay una habitación, dentro de la misma tumba gigante, ¿ya? El seno de Abraham, ¿no? Exacto. En donde está el lloro, el turí, bueno, en fin. Y está esa paz, esa tranquilidad, y que ambos pueden interactuar, porque parece ahí como si ambos pudiesen interactuar. Entonces, considero que hay una enseñanza detrás de todo esto, ¿ya? Para mí, claro, estoy diciéndolo, yo lo voy a asumir aquí, no es lo que demás piensen, yo lo asumo acá. Ok. Y sí, morimos y ya. ¿Ya? Yo sí quiero decirle a Adolfo de acá, yo sí creo que hay, en mi caso yo sí. Y todo lo que se opone o se opuso al proyecto de Dios o al dinosaurio no le gustó la palabra, voy a buscar una más, todo lo irreconciliable, lo que no puede entrar porque se opuso, fue arena, sí, que les dije el mal, el diablo, de alguna manera para la nueva creación, así lo consigo, o sea, sí lo creo que tiene que estar en otro distinto. ¿Qué dice Milena? ¿Cuál es? Tome una decisión. Uy. Yo sigo al misterio, yo no sé, lo que sí sé es que, digamos que la experiencia del reino de Dios en este mundo vale absolutamente la pena por uno. O sea, más allá de la esperanza eterna, ¿no? Igual, lo que pasa es que la trascendencia me parece que no es solamente un asunto de premio y castigo, sino de saber que somos temporales. O sea, a mí me parece más importante eso de pensar en una vida al otro lado, que me parece que lo más importante es pensar en la temporalidad. O sea, que nosotros tenemos que saber que, pues, que uno no vive agarrado del prestigio, de la fama, del dinero, de cualquier cáscara, porque esto es una cosa temporal. Somos como hojas de hierba. Yo sí entiendo en los textos que se habla de lo que les presentaba, ¿no? De la no participación del reino, de la no salvación. El texto que citaba Adolfo me parece genial, unos para condenación y otros para vida eterna. En lo que me quedo es en que hasta ahí llega el texto. Sí. No dice más. Lo más que hemos dicho lo hemos dicho nosotros. Sí, la muerte sigue siendo un misterio y sigue siendo lo ignorado de la muerte.
aunque haya personas que pues quieran asegurar que saben. Sí, okay. El texto no se arriesga a decir más. Y entonces creo que la postura que yo tomo y la que recomiendo, eso soy yo también como Adolfo, eso soy yo. No digamos más de lo que los textos dicen. Sí. ¿Sí? Pero me tengo que defender ahí, no, yo dije algo más, no. No. Ay, no, con el hecho de que la muerte tiene que ir allá. Yo quiero ver al diablo allá. No, está bien. Bueno, para cerrar, cada uno va a decir conclusiones finales. Adolfo, Milena, Carles y yo cierro. Listo. Yo, primero. Sí. Ok. La muerte es el final normal de la vida. La muerte es el final normal de la vida. Lo que hay que hacer es disfrutar la vida y vivirla, ¿ya? Disfrutarla del ahora, el aquí y el ya, y dejar de pronto a un lado esa ansiedad que causa, ¿sí? Digamos, en palabras modernas, esa ansiedad que causa el saber si hay algo más allá de la muerte, o si vamos a ir al cielo o al infierno, qué recibiremos, qué no recibiremos. Dejemos a un lado esa pequeña ansiedad y vivamos el momento, el ahora, el ya. Vivamos el reino de Dios aquí y ya, ahora. Muchas gracias, Adolfo. Milena, Adolfo, ¿puedes ir mirando una pregunta que quieras responder del chat mientras vamos hablando? Ok. ¿Milena? ¿Sigo yo? Sí, sigues tú. Ya. Yo quería darle gracias a mis amigas Angie y Carolina, que muy amablemente me prestaron sus cabezas de filósofa y abogada para preguntarles cosas. Y quería decir básicamente lo mismo con lo que cerré lo que dije, y es que yo quisiera que, por mí, digo yo de nuevo, que la espiritualidad tenga que ver no con la envidia de que otros si lo perdonan o no lo perdonan, ni con el miedo de que a mí me va a caer un rayo encima, ni me van a echar una paila, sino con uno tratar de vivir la gracia de Dios y el amor de Dios. Y ya eso sería lindo. Por uno, pues, ya que uno haga eso es mucha gracia, me parece a mí. Carles, muchas gracias, Milena. Ve mirando una pregunta que te llame la atención para que la puedas responder. Yo quiero decir que tú y yo existimos para siempre en la memoria de Dios. Y yo, para cerrar, quiero decirles que aunque yo entiendo que es una realidad en los textos, no debe ser el fundamento de nuestra fe, no debe ser lo que nos impulsa a seguir a Dios. La vía para seguir a Dios, el camino, es Jesucristo y es su reino y es su proyecto. Y si lo seguimos por amor, pues tendremos una fe bienaventurada, iba a decir feliz, pero mejor digo bienaventurada. Carlos, también puedes ir pensando una pregunta que te llame la atención. Adolfo, ¿ya tienes la tuya? No, estaba buscando y encontré una aquí que dice que ¿por qué los picapiedras celebran la Navidad? Esa no vale. No las veo, yo no veo. Está... Sí. Esta pregunta me dio mucha risa, bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿el infierno podría ser solamente un estado mental eterno? ¿Qué piensas tú? No, yo no lo miraría así. De hecho, en los textos bíblicos nunca hay una percepción de que fuera un estado mental. Me parece que sí, que repito, es lo que es digamos, el sufrimiento, la situación de dificultad que se vive. O sea, yo, ¿cierto? Lo considero así. Que puede vivir una persona. Cuando una persona dice, no, es que estoy viviendo un infierno, ¿ya?
posible que esté viviendo realmente una situación muy difícil. Sí, Y a mí eso también, del estado mental, no, es que pena, Adolfo. Sigue, y ahorita yo hablo. sí, y también pues es lo que viven muchas personas en nuestra propia actualidad, ¿cierto? Nuestra propia actualidad, personas viviendo momentos muy, muy, muy difíciles que, que necesitan ser de una otra manera, que se sienten lejos de Dios, que posiblemente sienten que Dios no está allí, que no aparece por ningún lado y que pues viven una situación de bastante, de profundo dolor o de profunda inutilidad. ¿Sí? Entonces, para mí eso sería más bien una idea sobre el infierno. Excelente. No, te iba a decir que ese concepto de que es un estado mental es un concepto contemporáneo, una respuesta, una hermenéutica del concepto desde categorías me parece más psicológicas y analíticas. No me cuadra mucho esa idea del infierno como estado mental. Me parece que no es fiel a los textos. No, así es. Milena. Pues yo encontré una pregunta de alguien que se llama Mauricio Ortega. Dice, si Dios permite a los demonios atormentar a los que voluntariamente lo despreciaron, ¿esto no sería un triunfo del mal? Pues, venga, qué interesante perspectiva pensar que darle gusto a los demonios de estar chuzando a alguien podría ser un triunfo del mal, porque les deja su lugar de atormentar a alguien. Les está dando un premio a los demonios. No había pensado eso nunca. Me pareció muy interesante. Además, también. Pero no. Carlos, no, venga. Yo sé que usted está obsesionado con lo de la justicia. Mi punto también es pensar un poco, pues uno cómo se imagina a Dios, ¿sí? Sí. Si Dios me dice que ame a mis enemigos, y digamos que hay gente que se quiere hacer enemiga de Dios, y sí. Bueno, y Él los ama. Yo no sé qué les irá a hacer después, no tengo idea. Pero por lo menos aquí dice que ama a todos. Le iba a decir, Milena, fue que eso que concibió, claro, se me escapó una categoría, no la mencioné desde la apocalíptica, eso es la segunda muerte. La segunda muerte también es que el tema del tormento no lo hablamos, pero eso será para otra ocasión. Porque él se lo imaginó que el diablo ahí estaba. Pero así, es muy los muñequitos animados de la cultura popular. Sí, entonces de una vez claro, no, pero está bien. Termina Dino, yo paso la pregunta porque tengo hambre. Tengo mucha. Darles la pregunta. No, la verdad estuve mirando y no sé cómo, si alguien, no encontré, o sea, solo me deja ver 4 cositas, me disculpan. Necesitas una salchipapa en el que... A mí me llamó la atención una y que estoy seguro que era para mí, que era entonces la gente va a ser lanzada a la inutilidad, arrojada a la inutilidad. Eso es para, sí. Me llamó la atención la plantea Nelson. Mira, aquí nos pusieron el dinosaurio, se parece a Gigi el Pentecostal. Sí. Tiene como varias personas se parecen, ¿no? Tengo un aire ahí como me han dicho que me parezco a varias gente, que a Calvino Rodríguez me dijeron la otra vez ahí en la calle. Tiene una cara como... Sí, fíjate que esa pregunta me llama la atención, porque en los evangelios no se habla de ser lanzado. Y este lenguaje de los evangelios es un lenguaje muy profundo. Lo que no está diciendo que es lanzado, está diciendo que es inútil para el reino. Aquel que se puede encajar en esta categoría de la no salvación es aquel que es inútil para el reino de Dios, con todo lo que el reino de Dios implica. Así lo entiendo yo. Yo no creo que sea lanzado a la inutilidad, sino que es inútil. ¿Serio? Aquel que no camina en el proyecto del reino de Dios. Ahí no se abre un boquete más grande, pues porque yo digo, ay, no, yo también a veces soy una inútil para el reino de Dios. Exacto. No, lo que yo no creo tiene que orar, Milena, tiene que orar entonces. No, Milena, yo no creo que se abra un boquete, yo creo que se abre una invitación. Una invitación, sí. Y esta es la invitación para todos nuestros
seguidores aquí de la página del dinosaurio, de la página de Adolfo, de Milena, de Carles, y es: construyamos nuestra vida en el proyecto del reino de Dios, que se resume en el amor. Ese es como mi mensaje en esta noche. Listo. Entonces le quiero agradecer a todas las personas: Ana María Medina, Ángel Jair, Betsabe, Abdiel Flores, el que dijo que me parecía que si Milena está usando falda, a José Ramón Martínez, a Samuel Moreno, vea, hay de hasta políticos aquí, a Juancho Forero, que preguntó que si que por qué los Picapiedras celebraban la Navidad. Bueno, a todas las personas que estuvieron aquí pendientes. Bien, Flores, decirle, gracias. Sergio, a la persona que está preguntando que si tengo falda o pantalón, que ocupe su mente en las cosas de Cristo. El Evangelio dice muchas cosas sobre estar pensando en qué tiene puesto el... Hay que mandarlo por el infierno. La canción de Gigi, el pentecostal. No, sí. Si no sale falda, Gigi diría: hermana, si no trae falda, no puede ser en serio lo que usted está diciendo en esta noche. No puede predicar. Sí, no puedo hablar, Sergio. Saque a Calvino, ¿verdad que ya? No. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo de dinosaurio. Milena, gracias. Que no les caiga un meteorito en la cabeza. Y gracias por estar acá. Nos veremos en otro en vivo. Propongan temas ahí en la página del dinosaurio para el próximo en vivo. Okay. Gracias. Chao. Gracias, Sergio. Gracias. Ustedes son un hit. A ver que Sergio sepa dónde darle